Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, le damos la más cordial bienvenida a este seminario Filosofía con Jóvenes, las preguntas de la filosofía desde el feminismo al COVID-19. Es una invitación que ha hecho nuestros colegas para dialogar con jóvenes en torno a una temática que es tan relevante para nuestros días, pero no solamente porque hemos invitado a jóvenes de secundaria, sino porque además este seminario lo realizan dos jóvenes de nuestra facultad, como son la profesora Carolina Ábalos y también nuestro colega y compañero Yerko Manzano, a quienes agradezco profundamente el interés y el deseo de haber levantado este seminario y esta oportunidad de poder fortalecer los lazos entre nuestra universidad y también con el sistema educativo. Así que sean ustedes bienvenidos y esperamos que esta sea la primera de otras muchas instancias en las cuales podamos ir generando trabajos y vínculos colectivos. Eh, Estamos en una época especial, una época que ha puesto a prueba, ¿cierto?, nuestras capacidades, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestros saberes y desde el punto de vista también de lo que implica nuestra orgánica vital cotidiana, producto de esta pandemia y de la crisis social y económica que está afectando al planeta entero. Y en este contexto tan desafiante para todas y todos, hemos visto cómo también el conocimiento ha adquirido una cierta preponderancia frente a otros saberes, ¿no? Hoy día, más que nunca, estamos centrados principalmente en las preocupaciones en torno a lo que es el desarrollo de la tecnología, la posibilidad de tener una vacuna para poder salir de este camino oscuro y sin salida en el que a veces nos encontramos. Sin embargo, no estamos nosotros confiados de que la filosofía no es algo secundario en este contexto, sino es algo que también tiene una relevancia fundamental y que creo que es importante también resaltar en esta discusión. Porque la filosofía, para aquellos que la cultivamos, sabemos que toca lo esencial del ser humano, en tanto que fortifica el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, analítico, y nos entrega también una visión ética y una orientación moral para ser capaces no solamente de conducirnos mejor desde el punto de vista individual, sino también para ir fundando y fortaleciendo aquello que llamamos comunidad. La filosofía guarda en sus anales una tradición antiquísima que nos puede servir también para revisar no solamente el contexto que estamos viviendo, sino probablemente futuros desafíos que tendremos como sociedad. Y es también una actividad que es capaz de convocar a otros saberes en torno a ella. La filosofía tiene un carácter poliédrico, un carácter multidisciplinar, donde se fomenta el diálogo y el vínculo con las artes, la religión, la biología, la tecnología, entre otros. Dicho esto, me gustaría dar la palabra a mis colegas Yerko Manzano, quien nos va a introducir justamente en este seminario y nos va a posibilitar también entender un poco cómo va a ser la lógica de trabajo en esta sesión y las sesiones futuras. Me resta solamente volver a agradecerles infinitamente a mis colegas Carolina y Yerko por esta iniciativa y también invitarlos a ustedes a seguir las distintas actividades que realizamos al interior de nuestra facultad. Así que sean ustedes cordialmente bienvenidos y esperamos en un tiempo no muy lejano abrirles también el espacio físico de nuestra universidad para recibirles. Que disfruten de este seminario. Muchas gracias, Mauricio. Muchachos, muchachas, yo no podría estar más feliz de darles la bienvenida a este ciclo de talleres que la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile está organizando. Además, mi alegría es doble porque los que damos el puntapié inicial a esta serie de talleres somos dos profesores del Instituto de Filosofía, que es mi colega, la doctora Carolina Ábalos, y yo, quien les habla. Así que eso, mi alegría es doble. He sido un poco mal educado porque no me he presentado. Mi nombre es Yerko Manzano, soy profesor del Instituto de Filosofía y los voy a acompañar hoy y la próxima sesión también. Antes de que comencemos con los temas que nos convocan, me gustaría tomarme un minuto para dar algunos agradecimientos bastante breves a quienes han hecho posible que hoy estemos trabajando en torno a la filosofía hoy. En primer lugar, quisiera agradecer a todo el equipo de la Comisión de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades,
pero muy especialmente a mi colega Cari Noces, quien es realmente la creadora de esta idea, y también, por supuesto, a Carolina Angulo, a Carla Mancilla por su compromiso en esto, al doctor Marcelo Arancibia por liderar este proceso, y en general a todos mis colegas que de una u otra forma han sido parte de esto, como Margarita, Yerko, Fernando, Yasna y Claudia. También me gustaría agradecer al doctor Mauricio Mancilla, decano de la facultad, por apoyarnos con esta iniciativa, y a Karina Losic por sus comentarios e impresiones sobre el material que yo hoy día voy a compartir con ustedes. Por último, me gustaría agradecer también a quienes se han sumado por Zoom y también a quienes nos están acompañando a través de YouTube. Bien, antes de entrar a discutir los temas de hoy, tenemos que hacer quiero hacer más bien una pequeña propuesta, digámoslo así, metodológica, para que el trabajo de hoy funcione. Yo creo que estaría bien que ustedes me dieran a mí 30 o 35 minutos para hablar de algunas cosas relacionadas con la filosofía, cosas bastante generales en todo caso, y que después dediquemos otros 25 o 30 minutos a una discusión, un debate, a compartir ideas, impresiones, etc. De esa forma, creo que podemos manejar mejor el trabajo, porque para nosotros es una inmensa alegría que tanta gente se haya interesado en este seminario, pero al mismo tiempo, porque somos tantos, es difícil que tengamos un diálogo fluido durante mi exposición, pero si ustedes tienen por ahí alguna pregunta bien particular, estilo, ¿puede repetir eso? ¿No se entendió? ¿Se pegó? Por favor, levanten la mano, y Carolina yo sé que les va a dar la palabra, pero tratemos de los comentarios y las reflexiones dejarlas para la segunda mitad de la exposición, ¿ya? De igual manera les rogamos, por favor, que cuando otra persona esté hablando mantengamos los micrófonos apagados. Dicho eso, comencemos. Bien, como esta es la primera sesión del taller, me gustaría empezar con un tema bastante general, y es básicamente plantear una pregunta que se ha planteado ya innumerables veces. ¿Qué es la filosofía? ¿No? ¿De qué se trata la filosofía? Podría ser otra forma. ¿Qué hacen esas personas que se llaman filósofos y filósofas? O incluso quizás sería una mejor pregunta todavía, ¿por qué filosofar? ¿No? Como se acostumbra en filosofía, les aseguro que la respuesta los va a decepcionar un poco, porque no hay algo así como una respuesta de lo que la filosofía es o de lo que los filósofos hacen, sino que más bien hay hartas tentativas de respuesta o distintos puntos de vista sobre en lo que consistiría esta tarea. Entonces lo que quiero hacer es comentar algunas de esas posibilidades de lo que la filosofía es, y que después abramos un debate. Así que bueno, comencemos con qué es filosofía. Una primera definición, quizá un poco aburrida, es la de algunas personas que dicen, mira, la filosofía es una forma de pensar, es una forma de preguntar, es una forma de interrogar a la realidad o a la verdad, que nació hace aproximadamente 2400, 2500 años atrás en Grecia. Bueno, esa definición no es mala, de hecho es útil, porque nos permite situar el nacimiento de la filosofía en Grecia y hace más o menos 2400, 2500 años. Después hay otro grupo de personas que dicen que la filosofía es una forma de pensar que se instaló en la cultura occidental una vez que el mito se agotó como fuente de explicación de la realidad. Es decir, antes, digamos, la gente cuando llovía decía llueve porque hay un dios de la lluvia, o si cae un rayo porque hay un dios de los truenos, y de repente apareció otra forma de responder esas preguntas, que no sería una respuesta mítica, sino que sería una respuesta racional y lógica. Y a eso le llamamos filosofía. Tenemos hasta ahí dos posibles definiciones o aproximaciones a lo que es la filosofía. Esas definiciones no están mal, pero quizá son bastante generales o demasiado generales. Déjenme poner un ejemplo, que es un ejemplo totalmente fuera de lugar, pero que sé que a lo mejor va a iluminar un poco este problema. Por ejemplo, si yo les digo que Claudio Bravo es futbolista, mi respuesta a lo mejor no estaría mal, Claudio Bravo es futbolista. O si yo les digo que Kurt Cobain es cantante, o que Tupac Shakur fue cantante, esa respuesta a lo mejor no es tan mal, pero sería mucho más preciso decir que Claudio Bravo no es solo futbolista, sino que es arquero, que Kurt Cobain no solo era músico, sino que era cantante de grunge, y que Tupac Shakur no solo era músico, sino que era cantante de rap de los 90. Es decir,
en la filosofía nos pasa algo parecido. Aplicar estas definiciones quizás un poco estandarizadas, un poco generales, no nos permiten ver que la filosofía es un campo muy amplio donde se hacen distintas preguntas, muy distintas. Por ejemplo, hay una reflexión filosófica sobre el bien y el mal, y a eso le llamamos ética. Después también hay una reflexión filosófica sobre el poder, y a eso le llamamos filosofía política. O hay una reflexión filosófica sobre el ser, y a eso le llamamos ontología. A la reflexión filosófica sobre el conocimiento le llamamos epistemología, y a la reflexión filosófica sobre lo bello le llamamos estética. 3 cosas llevamos hasta ahora entonces sobre qué es filosofía. Primero, que la filosofía nace en Grecia. Segundo, que la filosofía es un modo de entender el mundo que se instala después del mito, y a diferencia del mito debería ser racional o lógica. Y, en tercer lugar, que la filosofía es una disciplina general que al mismo tiempo abarca toda una serie de ramas específicas que responden al mismo tiempo a preguntas específicas de la filosofía. Hasta ahí no vamos mal, pero nada, estuve buscando en internet qué podría compartir con ustedes y me encontré, fíjense ustedes, con que Wikipedia tiene una definición de filosofía bastante interesante, o que por lo menos no anda mal del todo. Si me permiten, les voy a compartir la lámina. A ver, ¿la alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, yo Bien, la veo bien. clarísima. Muchas gracias, Carlos. Bien, entonces la Wikipedia nos dice la filosofía del griego antiguo, philein, amar, y sofía, sabiduría, que se traduce al latín como filosofía, es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, ¿sí? Del esoterismo y la mitología y la religión por su énfasis en argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia, porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. Hasta ahí la cita de Wikipedia. Miren, yo creo, colegas, que esa definición es bastante completa, pese a que siempre miramos un poco en menos la Wikipedia, pero sorprendentemente es una definición bastante completa, y de hecho es una definición que nos podría bastar a nosotros perfectamente para entender algo así como qué es la filosofía. Sin embargo, yo no es que quiera corregir la Wikipedia. Si quisiera corregirla, me abro una cuenta y la cambio. Más bien lo que quisiera hacer es ampliar la brillante definición de la Wikipedia, pero específicamente en 2 puntos. Primero, en el análisis etimológico, es decir, del origen de la palabra, donde nos dice que es amor por la sabiduría. Quisiera hacer un comentario sobre eso. Y, por otro lado, quisiera hacer un comentario en el que me parece uno de los elementos más interesantes de esta definición, que es que la filosofía pondría énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad. ¿Qué quiere decir esto de poner énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad? Bueno, que la filosofía sería una forma de oponernos, quizá, a esas típicas, tienes que hacerlo porque soy tu mamá, tenés que cortarte el pelo porque el colegio así lo manda, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello simplemente por la obligación de que así tiene que ser. Es decir, frente a los argumentos que basan su poder solo en el ejercicio de la autoridad, la filosofía sería una respuesta, sería una forma de encarar críticamente ese ejercicio del poder, ¿no? Pero bueno, para ir de manera un poco más ordenada, vamos a empezar por el principio, y quisiera empezar retomando este problema de la definición etimológica, del origen de la palabra filosofía, donde ya sabemos, como nos enseñó la Wikipedia, que es philein, amar, de ahí familia, filiación, ¿verdad? Es la misma raíz etimológica, y sofía, que es sabiduría. O sea, la filosofía es amor por la sabiduría. Ahora, ¿qué significa amar la sabiduría? O incluso nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué significa amar? Así sin más, ¿no?
para poder responder la pregunta, ¿qué significa amar la sabiduría? Quiero comentar con ustedes un libro muy viejo, viejísimo, viejísimo, y que sin embargo tiene una sorprendente actualidad. O sea, es un libro que pese a ser tan antiguo, todavía los filósofos y las filósofas cuando hablan de amor siguen refiriendo al mismo texto. Y es este, miren, El banquete de Platón. Este es el texto que me gustaría comentar con ustedes. Es un libro muy interesante, yo creo que es especialmente interesante para los jóvenes y las jóvenes interesadas en la filosofía, se los recomiendo totalmente, pero sin embargo, quiero entregarles una versión un poco resumida para poder avanzar con qué significa esto de amar la sabiduría, ¿de acuerdo? La cosa en este libro va más o menos así. Tenemos, como buen libro de Platón, a nuestro protagonista, que es Sócrates, ¿no es cierto? Y en el libro nos dice que encontramos a Sócrates caminando, y según el texto, va lavado y con las sandalias puestas, cosa que pocas veces hacía. O sea, tenemos un Sócrates que parece, no era muy bueno para la higiene personal, pero que ese día en particular iba lavado, se había puesto las sandalias, y se preguntarán ustedes por qué. Bueno, porque Sócrates no iba a cualquier parte, Sócrates iba a un carrete ese día, ¿no? Ahora, estos carretes a los que asistía Sócrates con regularidad se llamaban banquetes. Yo acá les voy a compartir la lámina. Carolina me avisa si se ve bien la lámina. Yo la veo perfecto. Ya, ahí, esas son representaciones que algunos artistas han hecho de estos banquetes de los griegos, ¿ya? Bueno, los banquetes eran una especie de fiesta, así, de gran carrete que celebraban los griegos, pero que tenía algunas características especiales, digamos, no era cualquier fiesta, ¿no? En esta fiesta no faltaba el vino, en eso se parece a las fiestas de ahora, también había comida, ahí no sé si se parece tanto, pero se trataba por lo general algún tema de discusión filosófica, ¿ya? Y en el banquete de Platón, en particular, se trata el problema del nacimiento de Eros, es decir, del nacimiento del amor, ¿de acuerdo? Bueno, en el texto están los comensales ahí carreteando, como ustedes ven en la lámina, y hay 7 discursos sobre el amor que se van a tratar en el banquete. Y a nosotros nos interesan 2 en particular. Uno es el de un personaje que se llama Aristófanes, los que leyeron por ahí la apología de Sócrates a lo mejor lo van a ubicar, y el otro es, por supuesto, el discurso que va a dar Sócrates. Vamos primero con el discurso de nuestro colega Aristófanes, ¿no es cierto? Aristófanes comienza contándonos una historia súper divertida, por lo demás, sobre el amor, ¿no? Y desde su perspectiva, Aristófanes dice, antes de ser como somos ahora, éramos hombres, no sé, antes de ser como somos ahora los hombres y las mujeres, ¿ya? Éramos una especie de círculo que tenía 2 cabezas, 2 pares de brazos, o sea, 4 brazos, 4 piernas y 2 genitales. Yo les voy a mostrar acá una lámina de cómo éramos según Aristófanes antes, ¿ya? Se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Así decía Aristófanes que éramos antes, ¿ya? Entonces, no solo éramos esta cosa horrenda que estamos viendo acá en la pantalla, sino que esto tenía sus ventajas, ser así. A todo esto, a quien le interese, Aristófanes no es el único, ¿no?, que nos dice esto. También, si ustedes se van al canto 11, en el verso 305 de la Ilíada, aparece la misma referencia, a que éramos así antes. Bueno, Aristófanes entonces nos dice, los seres humanos éramos estas bolas antes, y no solo éramos así, sino que como éramos el doble inteligente, el doble de fuerte, el doble de ágil, el doble de astuto, todo el doble. Y como éramos el doble de todo, por supuesto que no se nos ocurrió nada mejor, según Aristófanes, que desafiar a los dioses, por supuesto. Probablemente chatos de todos los impuestos y de todos los tributos que le teníamos que rendir a los dioses. Entonces, los dioses, ¿qué creen ustedes? Se enojaron, por supuesto. Zeus se enojó, pero a morir, y dijo, bueno, lo que vamos a hacer, la vamos a hacer cortita nomás, y vamos a matar a toda esta gente. ¿Qué se han creído esto? Falta de respeto que vienen a desafiar a los dioses. Pero por suerte para nosotros, aparece su hijo, que es Apolo, ¿no? Y Apolo le dice, oye, papá, yo sé que faltaron el respeto, pero a ver, pensemos un poquito, bajémosle un cambio a esto, porque piénsalo, si matamos a todos los hombres y las mujeres, ¿quién nos hace festines? ¿Quién nos construye templos? ¿Quién
¿quién nos dedica canciones y odas y todo esto? Dice, y además, si eliminamos a esta gente, ¿qué gracia tiene ser Dios? O sea, si todos son inmortales y poderosos, seríamos normales. Necesitamos que haya alguien que sea más débil, que sea mortal, para que ser Dios tenga alguna gracia. Entonces Zeus dice, mira, tiene sentido lo que tú planteas. Y ¿cómo se llama esto? Apolo le dice, y además esto no se queda ahí, piénsalo. Yo tengo una idea. ¿Qué te parece si agarramos una espada y los partimos por la mitad? Y así tendríamos no solo a esta gente siendo la mitad de fuerte, la mitad de inteligente y la mitad de ágil, sino que por lo demás tendríamos el doble de gente para que nos haga festines, fiestas, nos construya templos. O sea, ganancia por donde lo veamos. O sea, esto ganamos porque ganamos con partiendo estas bolas por la mitad. Entonces, Zeus dice, oye, me parece razonable, hagámoslo así, y se ponen a partir a toda esta gente por la mitad. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el amor? Yo me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta que tiene que ver esto con el amor. La idea de Aristófanes es que el amor se trata de buscar a esa mitad que nos partieron por la mitad los dioses cuando se enojaron por nosotros. Entonces, existiría algo así, como lo que uno comúnmente dice, una media naranja, y que bueno, de eso sabemos, la mitad de Netflix se trata de eso, ¿no? O sea, casi todo el catálogo de las series y las películas que vemos, básicamente se trata de buscar una media naranja. Ahora, cuando Aristófanes termina su intervención sobre el nacimiento del amor, entra Sócrates, ¿no? Y Sócrates nos cuenta una historia que, al igual que la de Aristófanes, es bastante divertida, pero que tiene un énfasis muy, muy, muy distinto para explicar el nacimiento del amor o el nacimiento de Eros, ¿no? Acá hay un detalle sobre la intervención de Sócrates que podría parecer por ahí un poco una nota de color, pero que a mí me parece muy importante para introducir lo que después va a trabajar Carolina con las mujeres en la filosofía. Y es que cuando Sócrates dice, yo les voy a contar mi historia sobre el amor, no dice, oye, esta historia me la inventé yo o la sé porque soy el más sabio. Ahí Sócrates nos dice, esta historia me la contó mi maestra, Diotima de Mantinea. Les voy a compartir acá una lámina también sobre Diotima. Perdón, me pasé. Ahí sí, una lámina sobre Diotima. Entonces, esto es importante, o sea, podría decir, ya, Sócrates tenía profesora, gran cosa. No, o sea, es muy importante porque Sócrates para la filosofía es algo así como Cristo para los cristianos. Piensen ustedes que en la historia nosotros dividimos la historia como antes de Cristo y después de Cristo, y en la filosofía nosotros dividimos la historia filosófica como antes de Sócrates y después de Sócrates. Entonces es muy importante considerar esto, que es que Sócrates, cuando va a contar su discurso sobre el nacimiento del amor, lo hace reconociendo en primer lugar que esta es una perspectiva que le comentó a él su profesora, su maestra, que había sido Diotima. Pero bueno, hagamos un poquito de síntesis, recapitulemos lo que hemos avanzado hasta ahora. Lo que estamos haciendo nosotros es remitir a que filosofía, en el origen de la palabra, sería amor por la sabiduría. Es decir, los filósofos y las filósofas no son sabios, sino que son enamorados de la sabiduría. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es tratar de entender qué quiere decir esto de estar enamorado de la sabiduría, ¿no? Y vimos en el banquete de Platón que según Aristófanes estar enamorado es buscar una media naranja, pero que Sócrates nos va a entregar otra perspectiva sobre eso que es estar enamorado, ¿ya? La historia que le contó su maestra Diotima. Bueno, la historia que le contó su maestra Diotima a Sócrates es básicamente la siguiente. Todo parte, dice Sócrates, el día en que nace Afrodita, o según los romanos, el día en que nace Venus. Yo sé que ustedes, todos y todas, probablemente estamos muy familiarizados con el día en que nace Venus, porque lo hemos visto en el supermercado muchas veces. Aquí les voy a mostrar la lámina. Es la famosa representación del nacimiento de Venus de Botticelli, que la vemos siempre en los tallarines que están puestos ahí en los anaqueles, ¿no es cierto? Y bueno, de eso es lo que nos habla Sócrates en el banquete, del día
en que nace Venus, del día en que nace Afrodita. Entonces, Sócrates nos dice, el día que nace Afrodita los dioses estaban, pero felices, o sea, más que felices, lo siguiente de felices. Porque imagínense ustedes, o sea, la que están haciendo es la diosa de la belleza, la diosa de la sensualidad, del erotismo. O sea, no es que estén haciendo Hestia, que con todo respeto para Hestia, que es esta diosa que está acá, Hestia es la diosa del orden doméstico, o sea, es la diosa de haz tu cama todos los días. En cambio, cuando nace Afrodita, es como nació la belleza, nació el erotismo, o sea, los dioses del Olimpo estaban, pero más que de fiesta, o sea, tenían un motivo para celebrar que era impresionante. Entonces, se arman un carrete, ya no como los banquetes que son humanos, sino que un carrete nivel dios, de puros dioses, y están armando así un tremendo festín, y bueno, como ustedes se lo pueden imaginar, al poco andar ya estaban todos los dioses intoxicados y borrados en el piso después de todo el alcohol que consumieron. Y ahí es donde pasa algo muy interesante. Entonces, tenemos la fiesta, están celebrando el nacimiento de Afrodita, la belleza, y están todos los dioses carreteando y están intoxicados en el piso. Todo esto desde el punto de vista de Sócrates, que a su vez esta historia se la contó su maestra Diotima. Entonces, aparece en escena este personaje, que es Penía. Y Penía es la personificación de la pobreza en el mundo griego. No es una diosa, es la personificación, ¿no?, de la pobreza. Y tenía un grupo de amigas bastante triste, que era Aporía, que era la dificultad, Amaquenía, que era el desamparo, y Toquenía, que era la mendicidad. Entonces, la pobreza, la dificultad, el desamparo y la mendicidad eran un grupo de amigas, digamos, que personificaban todo esto. Ese día, el día de la fiesta, Penía va sola, va sin sus amigas. Y básicamente la decisión que toma Penía es decir, mira, los dioses están haciendo tremendo carrete, me imagino que algo irá a quedar, o sea, irá a quedar un poco de trago o de comida, así que aprovechando que están todos curados, voy a ir a ver si logro agarrar algo. Esa era la lógica de Penía. Entonces, Penía se va moviendo por ahí, por todos los cuerpos que están intoxicados en el piso, y de repente ve a Poros. Poros es el dios de las oportunidades. Y Penía dice, quizá esa es mi oportunidad. Y aprovechando que Poros está intoxicado, así bien borracho, nada, se acuesta al lado de Poros, ¿no es cierto? Yacen juntos, tienen sexo, díganlo ustedes como quieran, y de ese encuentro entre este curado Poros y Penía viendo que cae, nace o da a luz Penía a Eros, que es el dios del amor. Y esa es la historia que nos cuenta Sócrates sobre cómo nace el amor. Conclusiones sobre cómo nace el amor entonces. Primero, Eros, que es el dios del amor, nace el mismo día, o lo conciben, mejor dicho, el mismo día en que nace Afrodita. Eso quiere decir que el amor, por lo general, ama lo bello. Segundo, Eros es hijo, por un lado, de la pobreza y la miseria, y por lo tanto el amor siempre es la búsqueda de algo que uno no tiene. Es decir, el amor tiene algo un poco mendigante, por decirlo así. O seguro, siempre queremos algo que nos falta. Por otro lado, pese a que el amor es siempre algo, queremos algo que no tenemos, algo que nos falta, porque Eros es hijo de Penía, por otro lado el amor es inmortal, porque es hijo de un dios y de un dios inmortal. Entonces, pese a que siempre queremos algo que no tenemos, siempre deseamos algo que no tenemos, desear, siempre deseamos. Eso es lo interesante. O sea, por un lado es algo que no tenemos, pero por otro lado es siempre querer algo. En síntesis, para ponerlo más claro todavía, amamos lo que no tenemos, ¿sí? Porque Eros es hijo de Penía, y por otro lado, nunca dejamos de querer cosas que no tenemos, ¿no? El amor, entonces, está constantemente abierto, no es algo que se termine. Siempre estamos queriendo más cosas. Esa idea de amor, así como la plantea Sócrates en el banquete, más adelante es entendido como deseo, ¿no? Para los psicoanalistas y para hartos teóricos y cosas,
esa forma de entender el amor va a ser llamada deseo. Y la lógica es la misma. Deseamos lo que no tenemos y nunca dejamos de desear. De hecho, si ustedes lo piensan, así es como funciona el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo funciona porque deseamos cosas que no tenemos y nunca dejamos de desear. O sea, por poner un ejemplo absurdo, uno podría decir, el celular que tengo anda bien, es un buen celular, cumple sus funciones. Y sin embargo, para que la industria de los celulares exista, uno tiene que querer otro celular. Uno que tenga cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dure mucho más. O sea, siempre necesitamos un celular nuevo. Si no tenemos celular nuevo, la industria de los celulares no funciona. El amor, el deseo, desde esta óptica, tiene esa estructura. Siempre queremos lo que no tenemos, pero nunca dejamos de querer, ¿verdad? Lo mismo pone, por ejemplo, Zizek, un famoso filósofo actual, pasa cuando uno toma Coca-Cola, ¿no? Uno toma Coca-Cola porque tiene sed, pero uno sabe que mientras más Coca-Cola toma, más sed tiene. El deseo funciona así. Deseo la Coca-Cola porque tengo sed, pero mientras más Coca-Cola tomo, más sed sigo teniendo. Ahora, esa idea de amor es la que yo pienso está en la base de la idea de que la filosofía es amor por la sabiduría. Es decir, amor por la sabiduría en la filosofía se trata en primer lugar de amar algo que no se tiene. El filósofo y la filósofa ama el conocimiento, ama la sabiduría, justamente porque carece de él. Y mientras más aprende, más sigue deseando aprender cosas nuevas. O sea, la relación del filósofo o la filósofa con el conocimiento en términos de amor es el mismo tipo de relación que tiene uno con la Coca-Cola y la sed. No es que uno pare en un momento y diga, ah, ya aprendí lo suficiente, ahora no quiero aprender más. La relación del filósofo o la filósofa con la sabiduría es una relación de esa naturaleza, ¿no? O sea, uno ama mendigamente, uno le mendiga amor, o sea, uno le mendiga desde el amor al conocimiento cuando se ocupa de la filosofía. Uno ama justamente ese conocimiento porque no lo tiene. Y una vez que uno lo tiene, se da cuenta que en realidad hay mucho más que uno quisiera tener en términos de conocimiento. Hasta ahora, y con esto quisiera terminar, lamentablemente ocupé casi todo el tiempo en hablar de que la filosofía es amor por la sabiduría y el amor tendría esta fórmula que nos cuenta Sócrates, pero había otro punto de la definición de Wikipedia que yo quería comentar con ustedes y que está puesto ahí también en amarillo en la lámina, y que tiene que ver con este problema de que la filosofía opondría argumentos racionales o de raciocinio a los argumentos que son de pura autoridad. Y ese punto para mí es absolutamente importante, porque la filosofía que a mí me interesa o la que yo trato de practicar es una filosofía que justamente se trata de eso, ¿no? Es decir, es una filosofía que nos sirve para argumentarle, ¿no es cierto?, a los ejercicios arbitrarios del poder. Cuando el poder se ejerce sin razón, cuando el poder se ejerce por la pura fuerza de la autoridad, la filosofía es una forma de reflexionar que nos permite resistir críticamente a esos ejercicios autoritarios de poder. Desde mi punto de vista, efectivamente, estoy de acuerdo, la filosofía es amor por la sabiduría en el sentido que vimos, en la dimensión que vimos, pero al mismo tiempo la filosofía es crítica, tiene una dimensión crítica, y esa dimensión crítica se trata de que la filosofía, a los argumentos que son solamente argumentos de autoridad, logra introducir una crítica racional o razonable, ¿verdad? Con esto termino. Sería absurdo, muchachos y muchachas, que nosotros pensemos que si nos sentamos todos a filosofar al mismo tiempo se va a terminar la injusticia o se van a terminar los ejercicios del poder autoritario o va a desaparecer la violencia del mundo. No, no es así. Pero sí podemos ver a la filosofía como una forma de pensar, como una forma de amar el conocimiento que nos permite criticar o cuestionar los argumentos, ¿no es cierto?, mediante los cuales se ejerce el poder. Y cuando nosotros analizamos críticamente los argumentos mediante los cuales se ejerce el poder,
nosotros podemos cuestionar también desde la razón lo que se nos presenta como pura autoridad. Son dos definiciones bastante distintas de lo que la filosofía es, y mi intención no es mostrar que son contradictorias entre sí, sino todo lo contrario, ¿no? Que amar ese conocimiento que no se tiene podría ir también de la mano de limitar los ejercicios arbitrarios y de pura autoridad del poder mediante el ejercicio del pensamiento y la razón. Eso por mi parte, yo les agradezco muchísimo su paciencia y dejamos abierta la palabra para debatir, discutir, tirar tomates o lo que ustedes consideren apropiado. Así que le doy la palabra a mi colega Carolina. Gracias, Yerko, por la introducción, estas preguntas introductorias de la filosofía. Solo para un poco animar el debate y las preguntas, no sé, yo creo que has tocado dos conceptos importantes o como llamativos que relacionan a la filosofía, que por una parte es el amor y por otra parte la autoridad. Y claro, en general, Sócrates aquí es una figura súper interesante porque quizás desde la figura de Sócrates también podemos unir estos dos elementos, o sea, el amor y la autoridad, o el amor y la rebeldía, o rebelarse ante la autoridad. Primero, y ahí yo también volvería a la etimología de la palabra, porque como tú bien dijiste, filía, este amor también puede ser amistad, es cierto, amistad, es familia, y yo creo también una forma que nos mostró Sócrates de hacer filosofía es a través de la enseñanza, con sus discípulos, en el espacio público, etc. Yo creo que ahí había una relación amistosa. De hecho, también los griegos tenían relaciones sexuales con sus maestros, tenían relaciones afectivas, digamos, eróticas, y me parece que eso también torna interesante este vínculo entre la filosofía, el saber y el amor. Y también la figura de Sócrates nos dice, bueno, empieza otro tipo de filosofía, no solo esta que es como una conversación, sino que Sócrates es el rebelde, a Sócrates lo juzgaron, muchos de ustedes, de los jóvenes que nos están escuchando, se le hizo un juicio a Sócrates por corromper a los jóvenes, por hacer filosofía con jóvenes, por hacerles pensar de otra manera. Y entonces creo que la imagen de Sócrates también es un poco cómo la filosofía se pone en juego, se practica porque se quiere a sí misma y porque es un gesto también de armar un colectivo, una comunidad, amistad, y armar una amistad para de alguna manera, pedirle, exigirle a la autoridad o a lo ya instituido razones para estar instituido en el fondo. Me gusta ver la figura como de cuestionadora de la filosofía. No sé, yo creo que allí quizás sería bueno escuchar algunas experiencias con la filosofía de los estudiantes, cómo ha sido la experiencia, si ya han tenido filosofía en el liceo, en el colegio, si consideran que la filosofía es cuestionadora, si nos ayuda a desestabilizar algo. No sé, ya vemos, por ejemplo, que estamos en un periodo de crisis, donde hay una crisis, por ejemplo, social y política en Chile, ¿cierto? Y que se desató desde octubre, pero también hay otra crisis global, como, por ejemplo, la filosofía puede ser, de alguna manera, útil, digamos, cuando estamos encerrados en nuestras casas, entonces estamos enfrentados a nosotros mismos, como nos permite también reflexionar. Hay varias formas de entender la filosofía, y también otras formas de entender el amor en relación a la filosofía.
No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Dejamos abierta la palabra y tenemos muchas ganas de Sí. escucharlos y escucharlas. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, hola sí. Sofía. Hola. Bueno, me voy a presentar igual un poco por educación. Soy Sofía Mora, soy de Puerto Aysén y mi profesora me entregó el link y todo para poder entrar acá. Bueno, Fantástico, bienvenida. con lo que decía usted, Cecilia, señora Cecilia, ¿o no? Carolina. Carolina, perdón. Sí, sí. Perdón, es que con lo que decía usted sobre todo el tema nacional en el que estamos viviendo, el año pasado, en octubre, cuando todo esto empezó, con mi profesora de filosofía, en realidad hicimos no sé si 2 o 3 conversatorios en el colegio que nos sirvió mucho. Y bueno, este año íbamos a empezar, en cuarto medio estábamos empezando a hablar sobre filosofía política, pero luego pasó el coronavirus y ahora estamos todos por online. Pero siento que la filosofía, por lo menos para mí, me ha servido mucho, es muy cuestionadora y me ha servido mucho para lograr entender qué es lo que está pasando en el mundo y en Chile en general. Logré abrir mi mente y logré conversar con varios compañeros sobre estos temas que me hicieron cambiar mi perspectiva un poco y me ayudaron mucho a formar la persona que estoy siendo ahora. Siento que la filosofía ha sido gran parte de mi vida y lo que usted preguntaba, yo siento que la filosofía es muy, muy cuestionadora. Eso. Muchas gracias, Sofía. Tengo dos intervenciones. Voy a leer primero una pregunta, Yerko. Dice Diego Coelho. A mí me gustó bastante la materia y la clase en mi liceo, pero dada la situación no pudo tener muchas clases y le gustaría saber tu opinión sobre cómo enseñan filosofía en las aulas. Y luego le vamos a dar la palabra a Javiera Casanova. Me alegro mucho de escuchar a Sofía con su comentario recién. Yo comparto su punto de vista. Yo creo que la filosofía, siempre lo he dicho así, o sea, debe tener un valor en sí mismo el conocimiento, el pensar y el amar el conocimiento. O sea, no creo que la filosofía, lo primero que tenemos que pensar de ella es que sea una herramienta, que sea un instrumento, que sea un martillo o un serrucho. Yo creo que lo primero es entender que uno hace filosofía porque ama aprender. Yo empezaría por ahí, pero después está esta otra dimensión, que es donde podemos ver una filosofía como crítica, como cuestionadora, y que es lo segundo que yo traté también de ilustrar y que Carolina también puso mucho énfasis, y creo que lo bonito sería quizá que podamos conjugar las dos y que puedan coexistir. O sea, yo el comentario de Sofía voy por la misma senda. Y luego la pregunta que nos hace Diego, me parece una pregunta sumamente interesante. ¿Cómo enseñan filosofía hoy? ¿Cómo son las clases? Bueno, en principio me costaría responder porque yo hace bastantes años que no tengo clases de filosofía en el colegio. Entonces, solo yo le podría responder a usted, Diego, de oídas, de lo que sé de mis colegas que hacen clases en los colegios, o haciendo un poquito de memoria de lo que uno aprendió. Y lamentablemente yo no le puedo dar una respuesta demasiado estandarizada, porque por ahí usted tiene buena suerte y se topa con un profesor o una profesora de filosofía fantástica, que le cambia la vida, lo invita a hacerse las preguntas correctas, y a lo mejor le toca todo lo contrario, un profesor o una profesora que le recita de memoria una serie de cosas que usted se tiene que aprender, y termina frustrado y medio traumatizado con la filosofía. Entonces, creo que depende mucho también de la suerte que tenemos o no tenemos. Ahora, por otro lado, y respondiendo quizá a lo más institucional, a mí me parece, Diego, y me hago cargo de lo que pienso, que la filosofía está poco representada en la escuela. Por ejemplo, supongamos que a Diego le interesa la filosofía y que quisiera seguir una carrera en torno a la filosofía para el resto de su vida.
yo le aseguro que Diego va a tener menos filosofía que matemática en el colegio, o que va a tener menos filosofía que biología en el colegio, independiente de que Diego el día de mañana no quiera ser biólogo o no quiera ser matemático. Se tiene que someter nomás a esa disciplina. Y claro, es un poco frustrante, pero ahora, chiquillos y chiquillas, yo tendría que animarlos para que no salgamos deprimidos de esta situación y asegurarles que no hay filósofo o filósofa en el mundo que haya escrito lo que escribió o pensado lo que pensó solo a través de lo que sus profesores le enseñaron. Es decir, la filosofía se trata de amar esa curiosidad, de amar ese conocimiento, y si usted, Diego, se entusiasma con estos problemas y se termina por enamorar de la filosofía, yo le aseguro que da lo mismo el profesor que usted tenga o la profesora que usted tenga, porque el camino lo va a recorrer igual. Va a llegar por un lado o por el otro. Ahora, contar con una buena guía al principio, por supuesto que nos aliviana el camino muchísimo. Eso le diría. Javiera. Bueno, primero que todo, hola. Me quiero presentar, soy Javiera Casanova, soy de Valdivia y igual respondiendo como un poco a la duda que tenía Diego, yo voy en cuarto medio en un colegio que igual es como un poco especial. Para empezar, por ejemplo, nunca me han hecho pruebas de filosofía. Filosofía siempre ha sido como algo más como de cuestionarnos todo, nos cuestionamos desde todo, 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 todo. Incluso las preguntas que le hacemos al profesor nos hace cuestionar las mismas preguntas en base a lo que nosotros creemos, y creo que eso me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Esa fue la base que me dio como para empezar a desarrollar un pensamiento más crítico de las cosas, de la sociedad, porque no es lo típico de la mayoría de los colegios, que es apréndete esto y ponlo en la prueba y si está bien, las respuestas te sacan un 7. No, acá es como empezar un desarrollo que igual es difícil porque tienes que llegar como más allá de lo que tú sabes. Es harta lectura, es harto entendimiento, es colaborar igual con los compañeros, escuchar las otras opiniones, lo que opina y cree el profesor, porque él tampoco dice siempre su opinión, obviamente, como para guiarnos a nosotros más a lo que nosotros también creemos. Entonces, en esta parte creo que a la filosofía en el colegio, sobre todo en la media, creo que se le debería dar un poco más de peso, porque no falta el compañero que dice, pero ¿para qué tenemos filosofía si no nos sirve de nada? Claro, quizás a esa persona no le sirve de nada porque no lo está aplicando de una buena forma en su vida, porque si lo aplicara de la forma correcta, le daría muchas respuestas en el día al día, porque no es como, o quizás sí es como la matemática, que tú la puedes usar día a día, pero la filosofía es como algo más interior, algo mucho más como, es más denso, no es algo como una materia liviana, digamos, porque es algo que tú vas trabajando y vas desarrollando como a lo largo de los años. Eso quería compartir. Muchas gracias, Javiera. Benjamín F. Benjamín. Ah, aquí está. No, que me dejó una... dice, yo no tuve filosofía en el colegio, tuve contacto con la filosofía por libros que compré y me he dado cuenta que en el colegio el sistema educacional nos preparan más más que para ser un pensante, sino alguien que encaje como un engranaje en la sociedad. O al menos así siento. Siendo robots, y siempre me cuestioné el hecho que siempre nos tuviéramos que preparar en matemáticas cuando alguien quería saber algo, nada que ver con matemáticas o biología. O sea, son comentarios, Yerko, que no sé si tú quieres ir respondiendo o sigo leyendo porque aquí... Ah, no. Mejor, también creo que Francisco Sánchez había levantado la mano. Sí, es que tengo a alguien más. Tengo a JRMIG, que no sé quién es. ¿Aló, se escucha? Sí, te escuchamos. Primero que nada, perdón por el apodo, que no sé usar mucho Zoom, entonces yo puse la cuenta, entendí que era el correo, entonces es como que quedó el correo cortado y... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamamos eso? Me llamo Joaquín Reyes, voy en cuarto medio, acá en Santiago, la comuna de La Florida, en un colegio que también, como mencionaron,
como mencionó Javier, es como un poco especial. Y claro, desde tercero medio, filosofía es como un ramo, y también hay electivos de filosofía. Y claro, en mi caso personal puedo decir que la profesora que tenemos de filosofía es muy buena. Y como volviendo un poco a esta idea que mencionaron de la filosofía como esta posición crítica ante un argumento de autoridad, como poder responder a un no hazlo porque sí. Claro, esta profesora también como su primera clase introductoria al ramo se basó mucho en lo que han comentado otros del cuestionamiento. No solo el cuestionamiento como de hacia un otro, sino un cuestionamiento hacia las propias ideas que uno tiene. Como de hecho, su clase introductoria lo que ella buscaba era, como entre comillas, remover el piso de los que estaban en la clase. Como de mostrar que todo aquello que se considera como el sentido común, lo que parece lógico, lo que es obvio, o lo que es porque sí, en realidad todo eso tiene una razón detrás de ser, una como línea de pensamiento detrás de ser, y una forma de ver el mundo. Y claro, ahí sí siento que como la posición de esta profesora ante la filosofía es como una posición de la filosofía como una herramienta para, para como construirse uno una visión crítica del mundo. En ese sentido, no es como estos profesores que mencionan de ir como recitando como todos los planteamientos de cada uno de los filósofos y que hay que memorizarlos y adiós. Al contrario. Muchas gracias, Joaquín. Tengo a Carlos también. Hola. Hola. Hola, Carlos. Hola, profesora, yo soy estudiante de la universidad, pertenezco a la Facultad de Filosofía y Humanidades y sé que este es un espacio para los alumnos de educación media, pero no quise perderme la oportunidad de escuchar al profe. Por lo que respecta a mí, la pregunta tiene que ver con la filosofía desde la perspectiva de un niño, ya que esta pregunta me salió por una lectura que tuve de Jasper Carl, o Carl Jasper. Entonces, es muy interesante como la perspectiva que tiene un niño sobre la filosofía y las preguntas que se plantean son sumamente importantes, existenciales y de distinta índole, fundamentales sería la palabra. Y me gustaría preguntarle al profe ¿en qué etapa del desarrollo humano se pierde esa capacidad de comprensión y de cuestionamiento en el ser humano? Eso. Gracias. No sé si, Carolina, ¿qué dices tú? ¿Respondemos o damos más palabras y de ahí al final agarramos algo? Ya, sí, yo diría que... Yo me la apunto en todo caso, la pregunta ya, de ok. Carlos. Mira, tengo a Francisco, tengo a Pablo y tengo a Constanza. Entonces, Francisco Sánchez. Bueno, permiso, me presento. Soy Francisco Sánchez de Coyhaique. Estoy cursando tercero medio, debería estar en cuarto, pero me fui a intercambio. Y quería conversar, o sea, tengo un par de dudas, pero también antes quería igual como conversar respecto a lo que dijo Carlos. Y es como, pucha, el cuestionamiento en realidad siento que se ha detenido y ha parado, o en realidad no siento que nunca se ha detenido, pero estamos en una época de bastante automatización y donde la satisfacción es bastante simple de obtener, por lo que en realidad no sé, o sea, considero que no hay una razón real para cuestionarte la vida en sí, si de por sí ya es tan cómoda. Y por otro lado, como primera duda, que igual la quería dejar un poco en el aire, es
que está bien el hecho de, para nosotros como país occidental, o al menos colonizado por un país occidental con filosofías precursoras provenientes de Grecia, pero por ejemplo, en la otra parte del mundo, en Oriente, igual existen filosofías igual o más antiguas, por ejemplo Lao Tse, que está catalogado en 600 años antes de Cristo, y él se habla de una filosofía para buscar la vida cómoda. En cambio, la filosofía occidental griega surge como búsqueda de los conocimientos generales. Entonces, igual eso me surge la duda de qué esperamos de la filosofía, del conocimiento vasto, de como ustedes dijeron, que siempre va a seguir surgiendo, o es buscar de verdad como una vida tranquila, o al menos cómo La vivir ataraxia. lo que hacían, claro, la ataraxia, lo que hacían los estoicos, o sea, los epicúreos, pero como que ahora la filosofía siento que se está centrando demasiado en la búsqueda del conocimiento y a veces casi inaplicada. Carolina, ¿puedo hacerme cargo de estas dos intervenciones Sí, sí, antes de que claro. continuemos? Sí. Súper interesante, tanto... Constanza viene después, ¿ya? Ya, Te doy la tanto palabra. el comentario de Carlos como el de Francisco. Creo que al de Francisco puedo responder mucho mejor que al de Carlos, porque Carlos ahí me saca de mi terreno y más quizás nos invita a la psicología, a las neurociencias o Piaget, las teorías del desarrollo cognitivo. Yo sé que hay gente que ha pensado muy seriamente y con mucha rigurosidad científica sobre todos estos asuntos, pero no sé, o sea, por jugar a decir algo, porque de verdad, Carlos, lo siento, no tengo una buena respuesta para ti ahora mismo. Claro, los niños se hacen muchas preguntas y se hacen preguntas que de lo ingenuas que son, logran tocar temas demasiado tangenciales y demasiado importantes que uno tiende a olvidar. O sea, no nos olvidemos que tanto para Aristóteles como para Platón, la madre de todo conocimiento es el asombro. Y yo le diría quizás, Carlos, que no es que perdamos la capacidad de hacernos preguntas, lo que perdemos es la capacidad de asombrarnos a lo largo que vamos creciendo. Y probablemente ir perdiendo la capacidad de asombrarnos es lo que nos hace ir volviéndonos quizás cada vez menos, tener una actitud cada vez menos filosófica, porque en el fondo el conocimiento que ya tengo siempre es más cómodo que el que no tengo. En el fondo, y creo que esa es una forma de renunciar progresivamente en nuestra vida a sorprendernos con las cosas. O sea, es lo típico, ¿no? Como alguien te cuenta algo y tú lo primero que pensáis es como, ya, pues, pero igual a mí me pasó lo mismo, o a mí igual me pasó algo parecido, o a mí igual me pasó algo peor, o algo mejor, o algo más increíble. Es decir, como que perdemos la capacidad de asombrarnos, ¿no? Y quizá yo no les sabría responder, Carlos, si perdemos o no una inquietud esencial que tendrían los niños de ser más filósofos y todo, porque yo lo dudaría, porque no nos olvidemos que la filosofía, así como la estamos describiendo ahora, parece la cosa más bonita del mundo y la cosa más entretenida que hay, y van a desinstalar todas las redes sociales y se van a poner a leer libros de filosofía. Pero lo cierto es que cuando agarramos los libros de filosofía, están llenos de conceptos, términos raros, discusiones complicadas. ¿Me sigue, Carlos? Entonces, lo que quiero decir es que para un niño no es nada fácil hacerse cargo de un pensamiento tan abstracto. Yo no creo que los niños, por el lado de su capacidad de abstraer ideas, sean muy filósofos, pero sí creo que son bien filósofos en la capacidad que tienen de asombrarse por las cosas. O sea, eso creo que es algo que uno debería mantener, pero la filosofía, acá la estamos idealizando un mundo, pero no nos olvidemos que cuando uno lee los libros están llenos de palabras raras, ideas complicadas, etc. Bueno, para responder un poco el punto que toca Francisco, que me parece del todo importante, del todo esencial, ahí tenemos que entrarle a una discusión que es complicada, que es, ¿hay filosofía oriental o no hay filosofía oriental? Y hay dos perspectivas, hay dos puntos de vista que a mí se me ocurren, o sea, y que yo no estoy seguro de lo que pienso al respecto, pero sé que hay dos puntos de vista. ¿Qué me pasa a mí con decir que los orientales hacen filosofía? Me parece que es ponerle una categoría de Occidente y de Grecia a todas las ideas inteligentes que tienen las personas en otros lugares del mundo. Y eso los antropólogos y las antropólogas lo llaman etnocentrismo, que es pensar a los demás solo con las ideas de mi propio horizonte cultural. Es decir,
Si alguien en la China tiene una buena idea, filósofo. Si una machi en un mundo mapuche es capaz de curar una enfermedad, doctora. Si alguien es capaz de enseñar algo en Papúa Nueva Guinea, profesor. O sea, y si alguien en algún lugar que no es de Occidente dice algo inteligente o piensa algo profundo, filósofo, filósofa. Es decir, es agarrar las categorías que nosotros tenemos en Occidente y simplemente imponérselas a las otras culturas. Cuando uno dice que la filosofía nace en Grecia, es porque cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de un término griego. Y yo no digo con esto que los chinos o que en Guinea o que en América Latina no hayan tenido ideas inteligentes ni ideas profundas. O sea, ¿cómo voy a pensar eso? Sería absurdo. Por supuesto, en China, en Papúa Nueva Guinea, en el sur de Chile precolombino y en el norte del continente precolombino y donde usted quiera. Yo le aseguro, Francisco, que hubo ideas muy inteligentes. Ahora, decir que son filosofía es algo de lo que yo no estoy seguro. Porque filosofía, en términos estrictos, alude a una forma súper occidental de pensar. Y yo no creo que cada vez que alguien tiene una idea inteligente en todo el mundo, esa persona sea filósofa. Me parece que, por ejemplo, decirle doctora a una machi es no respetar que hay sabiduría en las machis y pensar que solo los que curan son los doctores. Entonces, por ejemplo, mi mamá, cuando a mí me dolía la guatita, yo estaba enfermo y era chico, y me decía, te voy a hacer una agüita de menta, yo tengo que pensar que solo los médicos son capaces de curar. Yo creo que no. Yo creo que hay sabidurías, hay conocimientos y hay pensamientos profundos, no solo en Occidente. Y cuando uno piensa que a lo mejor no es filosofía la oriental, no lo hace por decir que no son inteligentes los orientales, sino por el contrario, por reconocer que la sabiduría de Oriente puede ser distinta a la sabiduría de Occidente. Ese es un camino, esa es una forma de pensar el problema. Ahora hay otro, porque por eso este debate es interesante y es complicado, que es pensar, ¿ustedes creen que a los griegos se les ocurrió todo esto de la nada? O sea, no. Acá el mundo griego estuvo muy influido también por Oriente y por el pensamiento de Oriente. O sea, la filosofía, si bien yo la situé en la exposición y todo, en Grecia, etcétera, etcétera, el pensamiento presocrático sin duda estuvo muy influido por las reflexiones de Oriente también, o sea, por los intercambios culturales. Entonces ahí tiende a cojear este argumento de que la filosofía sería puramente occidental, porque incluso en su génesis, en su nacimiento, ya hubo intercambio cultural entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Entonces, bueno, son dos perspectivas, yo no estoy demasiado seguro de con cuál de las dos me quedo, pero creo que vale la pena destacar todos estos puntos. Y yo quisiera invitarlos, que es mi punto de vista, y esto es absolutamente discutible, insisto, discutámoslo, pero yo a priori, Francisco, estaría como en contra de ponerle la etiqueta de filósofo o filósofa a todo el que pensó algo profundo. Así como estoy en contra de ponerle la etiqueta de científico a todo el que dice algo inteligente. O de médico a todo el que pueda hacernos sentir mejor. No sé, eso diría. Yerko, mira, ahí, a propósito de esta conversación también venía la palabra de Pablo Álvarez, que nos dejó una pregunta en el chat. Dice, ¿cree usted que podemos por medio de la filosofía escapar de los sesgos que nos han creado los diversos discursos dominantes en nuestros tiempos de tanta información? Yo creo que sí, y podemos caer en otros peores también. Sí, y también ahora el turno de Constanza. Hola, me presento, soy Hola, Constanza. Estoy en cuarto, vivo en Santiago. Estudié en en varios colegios, pero ahora estoy en uno budista. Y hemos pasado filosofía y en distintos electivos y hemos visto como distintas ramas y como estructuraciones que se les da al pensamiento y siento que, y por eso me llamó tanto la atención como a venir ahora a hablar con otras personas como de estos temas, porque creo que como en la situación actual con lo del estallido social y los previos estallidos sociales, una cosa que se siente muy fuerte y latente es la lucha por la libertad. Me acuerdo que una de las clases, una de las definiciones que le daba Platón a la libertad estaba relacionada con el conocimiento, que adquirir el conocimiento desde la esencia ayudaba a como liberarse de estas supuestas cadenas de la realidad.
Y finalmente creo que la filosofía, que es lo que a mí personalmente me llama más la atención, se cuestiona las ideas y finalmente las ideas son las que establecen estos discursos dominantes que se había mencionado antes. Entonces, tal como vamos a la etimología de las palabras, ir al inicio de las ideas, que son las que no mueren, nos ayuda a entender también el comportamiento actual, por ejemplo, con lo que se hablaba del amor, y como con esta especie de mitad que buscamos como una mitad carente. Cuando yo lo pasé siempre lo llamé como el amor desde la carencia, porque finalmente también ayuda a estructurar pensamientos como lo que mencionaba antes el profesor Yerko, que nos ayudan a estructurar, por ejemplo, desde la mirada del feminismo, el amor desde la carencia se ve muy cuestionado porque genera un pensamiento que no va en fondo a los nuevos valores que se quieren plantear. Entonces creo que, y la pregunta que también quiero hacer es, ¿cómo en las carreras de filosofía que ustedes hacen o participan, qué métodos o qué formas se ocupan para lograr identificar estas ideas y generar nuevas sin ser como maquineados, por decirse, o como estructurados rígidamente desde los filósofos y filósofas antiguos, como qué metodología usan o qué formas, o simplemente, y también qué hacen en las carreras, como de solo conversar, solo leer, solo ver lo que ya está preestablecido. Esa era la pregunta más o menos. Gracias, Constanza. Yerko, no sé si quieres, mientras anotas, perdón, yo quería pasar un dato, así mientras el profesor Yerko prepara su respuesta, por favor, que responda la encuesta que está en el chat a todos los que están presentes. Necesario saber ciertas opiniones, y también se necesita este registro para darles la constancia de participación a los ciclos, a los 4 ciclos. Entonces es importante que respondan, por favor, la encuesta que está ahí en el chat. Yerko. Sí, no, la reflexión que hace Constanza, súper interesante, muy profunda, muy profunda. Bueno, y con respecto a la pregunta, no sé, pues Constanza, o sea, a ver, mire, yo le diría que en filosofía, por lo general hay como 3 caminos con respecto a la tradición filosófica. Hay algunos filósofos y filósofas que son más conservadores y conservadoras, que piensan que las cosas no deberían cambiar demasiado. O sea, llevamos 2400 años donde los profesores hablan y los estudiantes aprenden, ¿no? Hay otros, por el contrario, más cercanos a pensadores como Nietzsche, por ejemplo, o como Heidegger, si usted quiere, que son destructivos, que son filósofos destructivos. Como decía Nietzsche, la filosofía se hace a martillazo. Entonces, que lo que proponen es que toda la filosofía antigua está mala porque parte de conceptos erróneos de origen, y que lo que habría que hacer es hacerlo todo de nuevo. Y hay una tercera vía, muy contemporánea, que yo sé que mi colega Carolina es una representante de esa forma de hacer filosofía, que es lo que se llama la filosofía de la deconstrucción, ¿no es cierto? Donde a partir de unos trabajos de un filósofo francés que se llama Jacques Derrida, nace la idea no de destruir, ni de aceptar sin más la tradición, sino de volver a leer el pasado de formas que no lo hemos sabido leer hasta el momento. Y a partir de ahí, ver cómo podemos hacer emerger cosas nuevas. O sea, no es una filosofía destructiva a martillazos, hay que echarlo todo por tierra, sino que es una filosofía que nos invita a leer la filosofía, la historia, la filosofía, la enseñanza de la filosofía, como no ha sido leída antes, ¿ya? Yo quizá, sin ser derridiano como mi colega, me interesa quizás esa forma de enseñar la filosofía, Constanza. Yo creo que no podemos omitir la tradición. O sea que si usted, Constanza, le interesa la filosofía, yo sería conservador en algún sentido y le diría, lea, y léase a Aristóteles y léase a Platón y pase por Descartes, visite a Nietzsche y después vea a los contemporáneos. Le daría los consejos que dan todos los viejos profesores de filosofía. Pero ¿basta eso?
Y ahí yo creo que es lo que no basta. O sea, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Pero sí creo que es importante. Y ahora, ¿cómo se hace en los colegios, en las universidades? ¿Cómo lo hacemos nosotros en las aulas? Lo mejor que podemos, pues, Constanza. Eso le podría decir yo, lo mejor que podemos, porque también piense usted que nosotros tenemos la suerte, hoy día la suerte, de verdad el privilegio, de que acá, en este contexto en el que estamos, no hay de por medio asistencias, ni notas, ni guías, ni pruebas, ni trabajos, ni ensayos. Pero en general, nosotros estamos sometidos a un disciplinamiento tan estricto como el de los estudiantes, ¿no? Por ahí uno se las quiere jugar a lo Merlí y hacer cosas, tirar las mechas y qué sé yo, pero nada, pues choca también contra la pared de la realidad, que es que a fin del semestre hay que poner 3 notas y que usted tiene que haber pasado tales contenidos para después titularse con un título universitario. Entonces, como bien puede, uno se mueve entre esas cosas, le diría yo. Yerko, sí, hay una pregunta nuevamente de Joaquín, creo que JRMIG, sí. Que un poco va en la sintonía de lo que recién tú estabas hablando. Sí, dice, ¿creen ustedes que es contraproducente de que a pesar de que la filosofía se presenta como algo bastante necesario para las sociedades, la misma se presente de una manera tan compleja? Por ejemplo, que leer los libros es complejo, con un lenguaje difícil, que los temas son muy específicos, etc. Yo tengo mi punto de vista y lo voy a expresar. Es contraproducente para vender libros en general. Es contraproducente para empezar a aprender filosofía. Pero yo, Joaquín, no me enojo, pero me enojo a veces no con su pregunta, sino con este problema. Cuando uno, por ejemplo, va al doctor, ¿se acuerdan ustedes del Club de la Comedia y está ese personaje, el Dostor? Y lo que era gracioso del Dostor era que uno iba y él decía, le duele la panita. Y uno esperaba que el médico usara conceptos técnicos, que fuera especialista, que no le saliera como con cualquier cosa del sentido común. ¿Me siguen? O sea, cuando uno va al médico, uno quiere que el médico sea especialista en medicina y para eso tiene que saber cosas complicadas y conceptos, ¿no? Cuando uno confía en que un ingeniero hace un puente que no se cae, uno no le dice al ingeniero, oye, pero es muy difícil en los cálculos que tú estás haciendo, no los entiendo, tus cálculos, hazte los fáciles. O sea, quiero decir, creo que ahí es un poco injusto lo que pasa con la filosofía. Es una de las pocas disciplinas técnicas, porque tiene una cosa técnica, porque se enseña en la universidad, a la que la gente le recrimina que sea difícil. Pero a los doctores no se les recrimina que sea difícil su lenguaje, o sea, al filósofo se le recrimina. Entonces, Joaquín, yo le diría, en primer lugar, hay filosofía que es tan técnica que solo discute sobre su propia tecnicidad. Y esa filosofía que por ahí no me interesa mucho a mí. Pero tenemos que ser indulgentes con que los conceptos y las ideas a veces un poco más complicadas nos permiten pensar de una forma también un poco más complicada. Y eso nos permite darle capas, darle densidad a las discusiones que tenemos. Entonces, lo que yo le recomendaría a todos y todas los que quieren aprender filosofía es que sea igual que correr. Quiero decir, nadie, o sea, dice, ya, este año voy a correr 10 kilómetros, voy a ir a un 10K, uno dice, no sé. Y sale el primer día y a los 5 minutos ya está sin aire, todo transpirado, se quiere morir. Porque uno no puede correr 10 kilómetros de un día para otro. Pero usted corre un poquito, y después corre otro poquito, y después corre otro poquito, y si es insistente, lo hace 3 veces a la semana, le pone dedicación y perseverancia, yo le aseguro que en 3 meses está corriendo mucho más de lo que hizo la primera vez. Y yo creo que con la filosofía pasa algo parecido también. Nuestros primeros libros, nuestras primeras aproximaciones nos cuestan, son desafiantes, no las entendemos, nos frustran. Pero a medida que vamos exponiéndonos a ese lenguaje, que es otro lenguaje, lo vamos entendiendo y después le aseguro que nada, o sea, es como correr o es como hacer cualquier cosa difícil.
para el que no está entrenado. Entonces yo le diría, ¿es contraproducente? A lo mejor es contraproducente para un público amplio, ¿ya? Pero no creo que sea necesariamente contraproducente para la propia filosofía. Ahora, puede llegar a serlo también, cuando la filosofía se trata en el fondo de discutir si un término es más apropiado que otro. Sin duda empezamos a entrar en un terreno medio estéril de la filosofía. Pero a priori, lo que me pasa es que creo que a la filosofía se le exige algo que a las demás cosas especializadas no se le exigen, que es ser fácil. Sí, creo que me queda alguien. Sí, Manuel dice que está de acuerdo con el profe. La concepción de la filosofía en Oriente quizás cuesta más asimilarla porque en su mayoría va ligada a lo religioso y viceversa. Yo creo que ya pasé, ya leí. Ah, de Teresa, eso estaba. Dice Teresa Maldonado que en lo personal considero que la filosofía es muy cuestionadora y esto es un aspecto bastante positivo porque nos lleva a ver las cosas desde otra perspectiva. Nos lleva a preguntarnos miles de cosas a las que tal vez podamos dar una respuesta o no, y eso provoca poder expandir el tan preciado saber. Eso es. Eso. Sí, yo creo que no sé, mira, yo me voy a tomar así como una licencia porque no estoy acostumbrada a estar callada, lo siento, simplemente así, pero muy, muy poquito respecto bueno, a lo que se ha hablado y respecto a la infancia. Yo creo que efectivamente, como dice Yerko, hay como filosofía de los especialistas, sí, que aquellos que nos dedicamos a la filosofía, pero el problema ha sido que han habido muchos filósofos especialistas que se han olvidado en compartir ese saber, que se han olvidado de que este saber uno lo tiene en primer lugar, para la sociedad, para los pares, para los estudiantes, y que hay que hacer el ejercicio de compartirlo, de conversarlo. Bueno, y esto también es lo que nos ha motivado a nosotros, con Yerko, a estar, digamos, en este escenario. ¿Y de qué se olvidan? Se han olvidado los filósofos han dejado de lado al infante, al niño, a esa dimensión de infancia que todos tenemos, que yo creo que es lo que nos da ser curiosos, asombrarnos, ¿cierto? Asombrarnos con lo nuevo, con lo llamativo de los problemas, etc. Y eso no es que dejemos de serlo, sino que hay ciertos poderes, instituciones que nos aniquilan. Por ejemplo, hoy día que estén todos ustedes acá es un juego porque nadie los ha obligado, están libremente acá y estamos todos conversando de filosofía, que a veces no es lo mismo, no todas las veces, porque yo he tenido la experiencia de estar en el colegio y también sentirme libre en una clase de filosofía, a pesar de que estamos en un colegio, pero estamos de alguna manera desafiando lo establecido cuando nos juntamos a pensar filosóficamente, estamos desafiando la institución, estamos desafiando nuestra zona de confort, como alguien decía en el chat. La filosofía nos saca de nuestra zona de confort. Y lo que pasa con la tradición filosófica, con los libros, con los nombres, con los autores, yo llamaría, por lo menos en una primera etapa, cuando no somos especialistas, cuando estamos tomando la filosofía para transformar el mundo, es apropiarse de la filosofía, como los niños. Los niños agarran estos bloques, estos, ¿cómo se llama? Legos, o unos palitos, o un lápiz y un papel, y van creando con los materiales que tienen. Yo creo que crear cosas nuevas, que es como de construir y creando cosas nuevas, pensamiento nuevo también es muy infantil, es decir, ideas nuevas con otro, conversar, dialogar, eso también hace que estemos en instantes filosóficos que a lo mejor no necesariamente están apegados a una tradición filosófica, a una orientación filosófica, pero sí a un momento filosófico que es transformador, que es enriquecedor, que es liberador, emancipador. Yo creo que eso por ahora me parece que es una alternativa que es interesante de ver. Yo creo que nos vamos con las últimas preguntas. Sí, yo creo que estamos ya pasados de la hora, pero a mí me escribió Renata hace un rato en el chat y yo no lo había visto, diciendo que no sabe levantar la mano, pero que quiere participar. Yo le daría la palabra a Renata, perdón. Sí, para cerrar le damos desde la autoridad. Sí. Renata, es que no sale en Hola. No sé si se me escucha. Sí, Renata, se escucha. Ya. Bueno, me presento, soy Renata,
de la ciudad de Osorno. Yo me enteré de la actividad por mi profesor de filosofía. em, y nada, comentar respecto a la actividad, mi propia experiencia de parte de la filosofía me ha ayudado no solamente en el ramo de la filosofía, sino en otras áreas donde, si bien es cierto, yo tenía puntos blandos, em, he podido desarrollar un pensamiento mucho más crítico respecto a lo que sería la revuelta social, como me lo ha enseñado mi profesor, y también lo hemos visto no solamente desde el área filosófica común, sino desde el área filosófica política. El año pasado nosotros pasamos filosofía unida con la psicología, con conductismo, etcétera. Entonces, nada, ha sido un gran aporte. Y una pregunta que tenía, ¿qué otras interrogantes o preguntas esenciales de la filosofía se podrían plantear, aparte de qué es la filosofía o de dónde nacen los conocimientos? Sí, sí. O sea, muchísimas, Renata. Muchas gracias por su intervención, su pregunta. No sé, pues, hay una vieja discusión, digamos, sobre dos preguntas de la filosofía que disputan por saber cuál es la primera, ¿no? La primera es la que se pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? O sea, siendo posible que no haya nada, sin embargo hay algo. Esa es como una clásica pregunta ontológica de la filosofía. Y la otra, que es muy clásica, es esa de ¿quién es el que pregunta? O sea, el filósofo, ¿quién es el que se hace la pregunta? Entonces, pelean ahí los filósofos entre cuál sería primero. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿O por qué hay alguien que se puede hacer esa pregunta? Son viejas preguntas clásicas. Hay una sí, Renata, que a mí me gusta por sobre todo, y creo que es especialmente interesante para los jóvenes, que es preguntarse, como lo hicieron ya los griegos, y nos seguimos haciendo, y hoy día el feminismo ha vuelto a poner esta pregunta en el centro de muchas cuestiones, que es la pregunta por la identidad. Es decir, usted, Renata, o Carolina, o quien sea, no es igual a cómo era cuando, no sé, cuando teníamos 5 años. Carolina cuando tenía 5 años no se parece a Carolina ahora, y Renata cuando tenía 5 años no se parece a la Renata de ahora. Y sin embargo, siguen siendo la misma persona. Uno cambia, el mundo cambia, y sin embargo uno sigue siendo quien es, ¿no? O sea, ahí, Renata, le dejo 3 preguntas tremendas de la filosofía, ¿no? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué? ¿Quién es el que se pregunta? Y la otra, si el mundo cambia y yo cambio, ¿por qué sigo siendo quien soy? O sea, no sé, y así podemos seguir por horas, ¿no? Porque la filosofía es buena para hacer preguntas. No sé. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Les recuerdo que contesten por favor la encuesta que dejaron en el chat. Ahí va a estar también la información para el próximo encuentro. El próximo encuentro es con el profesor Yerko, el próximo lunes a las 18. Y después tenemos 2 encuentros más conmigo. También va a estar Yerko, siempre vamos a estar los dos, pero yo voy a tener a cargo esas 2 clases que voy a tratar sobre todo filosofía feminista, y Yerko va a seguir con poder. El COVID. El COVID Con el COVID. y la filosofía, sí. El COVID y la filosofía. Y bueno, por mi parte, para despedirme, les agradezco mucho haber estado hasta el final, haber venido. Les pido también que compartan el afiche, la información con sus compañeros, sus compañeras de su colegio, de otros colegios. Tenemos varios cupos, entonces sería muy lindo que la próxima semana nos encontráramos de nuevo en esta jornada. Muchas gracias y que esté muy bien, Yerko. No, lo mismo, o sea, sumarme a los agradecimientos, yo me lo pasé genial, realmente lo pasé muy, muy bien, me encantaron también escucharlos, sus comentarios, así que nada, dejar los invitados, invitadas para la próxima sesión el otro lunes y que vamos a hablar del COVID. Carlos, sí, creo que es la última palabra, ¿te vas a despedir, Carlos? Sí, quería despedirme de usted, profesora, del profesor Yerko. Y bueno, una última pregunta, pero es súper simple. La verdad que a mí me interesa mucho la filosofía. Estoy leyendo libros de filosofía política, pero partí con un libro
cuando estaba más o menos en tercero medio, y que es El mundo de Sofía. El libro, no la película, el libro. Y lo encontré un libro súper bueno para la introducción a lo que es la filosofía. Entonces quería saber su opinión en cuanto a esa lectura introductoria. No anda Sí, mal para empezar. ¿Ah? No anda mal para empezar. No, está súper bueno. Yo también considero que está súper bien, que si eso va dando sentidos, es un libro que es una especie de novela filosófica, está súper bien. Yo te animaría a seguir y si ustedes pueden recomendar los libros que le han dado sentido, le han gustado, está súper bien. Bueno, eso nos Marcelo, hemos... Carla. Bien. Sí. Bueno, no, yo por mi parte agradecer a quienes se interesaron en este taller, a quienes participaron. Estuvo súper interesante las preguntas, las intervenciones, e invitarlos de nuevo para el próximo taller del próximo lunes 17, que va a ser a la misma hora, que también se va a transmitir por YouTube y también por Zoom. Dejé el link de la nota de prensa donde está el formulario de inscripción para el próximo taller, así que ahí está toda la información disponible. Y bueno, solamente dejarlos ampliamente invitados para que sigan informándose y participando en las actividades de la facultad y que por favor recuerden completar la encuesta para que también tengamos la retroalimentación de ustedes y así poder seguir haciendo actividades como estas. Creo que no hay nadie más para hacer preguntas. No. Marcelo. No, simplemente agradecer, Yerko, excelente, Carolina, se pasaron, todo funcionó bien, gracias a todas y a todos por participar. Desde la facultad estamos muy contentos de hacer esta actividad con jóvenes y nada, pues que inviten a más compañeras, compañeros, compañeres a participar. Esto está abierto y no porque hayan faltado a esta primera sesión no pueden asistir a las otras. La constancia es un gesto simbólico que queremos hacer a quienes se suman a participar. Entonces, si asisten a 2, a 3, se les dará la constancia por las actividades a las que participen. Gracias a todos y buenas tardes, buenas noches ya. Sí, chao, que les vaya bien. Nos vemos la otra semana.